Buenas tardes, hermanos, amigos y todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, en nuestra página Maná del Cielo. Queremos decirles que nos da mucho gusto que muchos de ustedes están bien, por no decir que todos, y más que nada me refiero a que muchos de ustedes, gracias a Dios por la misericordia del Señor, han combatido ese virus y es motivo de que nosotros le demos gracias a Dios por ello, porque ya muchos hermanos han salido adelante. Y bueno, gracias a Dios porque Él es el que nos ha ayudado, las oraciones del pueblo de Dios. Sigámonos uniéndonos en oración por todos aquellos que están en los hospitales aún. Y bueno, vamos a clamar a Dios y en esta hora pues se ha llegado el momento de que juntos como familia adoremos el nombre de Dios, porque la palabra del Señor dice que debemos de darle un día especial, específico a nuestro Dios, aunque ciertamente Dios es Señor de todos los días, pero para nosotros es hermoso dedicarle un día para el Señor, para adorarle. Y esto, hermanos, nos lleva a que nosotros, como pueblo de Dios, como padres de familia, les enseñemos a nuestros hijos y con el ejemplo les digamos, ven acá hijo, es hora de alabarle al Señor. No lo podemos hacer físicamente en una congregación, pero sí lo hacemos aquí en nuestro hogar y Dios sabe y conoce nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está en medio de ellos, lo hemos visto. Usted ha sido testigo de que allá en su hogar donde ha clamado a Dios, con su familia, Dios ha dado respuesta a muchas oraciones. Entonces en esta hora le invito a orar, a darle gracias a Dios por este día hermoso que el Señor nos concede, por el privilegio de poder escuchar su palabra. Tal vez van a venir momentos en los cuales nosotros no vamos a poder ni aún escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante que en este tiempo que tú tienes de leer la palabra de Dios, de escucharla a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, lo hagas, hermano, no pierdas tiempo, empápate de la palabra, porque van a venir días en los cuales tendrás comezón de oír la palabra de Dios, pero ya no se dará. Así que vamos a orar en esta hora y les amamos, les saludamos, deseando que toda bendición de lo alto de Dios sea con ustedes, con su familia, en sus hogares, físicamente, en sus cuerpos. El Dios de paz sea con ustedes. Vamos a orar. Bendito y amado Dios, te damos muchas gracias en este día, Señor, por este grande privilegio que nos das de poder alabarte, bendecirte y escuchar tu palabra. Señor, yo sé que ya muchos de nosotros desde muy temprano ya hicimos oración a tu nombre, Señor. Ya hemos dado gracias, pero queremos poner esta transmisión en tus manos para que sea de bendición, para que sea de edificación, Padre Celestial. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, da su fruto en su tiempo, Padre Santo. Gracias te doy por esta oportunidad que me das, Señor, oh Dios. Aquí está mi vida, mis labios, mi garganta, todo lo que yo soy, Señor. Y aquí está la vida de mis hijos, mi esposo. Úsanos, Señor, oh Dios, para que, Señor, esa iglesia, Señor, esa gente, todas aquellas personas que van a ver esta transmisión sean bendecidas, Señor, oh Dios, en gran manera a través del canto, a través de la palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Muchas gracias porque nos permites hoy en este día poder adorarte, Dios. Gracias por estar en mi hogar, porque te hemos levantado un altar para adorarte en esta casa. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a entonar esa preciosa alabanza que dice, a tus pies arde mi corazón. Y hermano, yo le invito a que usted solamente pueda postrarse delante de la presencia de Dios y hallará el oportuno socorro de nuestro Dios. Amén.
entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu
Muy buena tarde, mis amados hermanos. Es un placer una vez más el poder estar ante ustedes para compartir este estudio que estamos teniendo acerca del libro de Apocalipsis, que como hemos dicho es el libro profético más seguro que tenemos a nuestro alcance, puesto que es la revelación de Dios al hombre para que éste conozca los tiempos, los últimos tiempos, los eventos que han de estar sucediendo. En esta ocasión nos ocupa estudiar la apertura del sexto sello, y para ello vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en su capítulo número 6, y vamos a leer los versículos 12 en adelante. Prácticamente terminamos este capítulo 6 de Apocalipsis. Dice la palabra, escuche hermano, busque ahí en su Biblia, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Ahí vamos a extraer la enseñanza de la palabra de Dios para nosotros en este día. Así que yo le pido que pida al Espíritu Santo que le dé sabiduría, que le dé revelación. Dios siempre tiene una palabra fresca para cada uno de nosotros. Puede ser una palabra, puede ser un pensamiento, una frase, así que disponga su corazón. Dice la Escritura, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Muy bien, esta es la lectura que nos ocupa en esta mañana y tiene que ver precisamente con la apertura del sexto sello. A través de este estudio hemos visto cómo en el primer sello, cuando este se abre, aparece este hombre llamado Anticristo. Después tenemos el hambre, tenemos la guerra, tenemos pestes, podemos ver el alma de aquellos que han sido decapitados por causa del testimonio del Señor. Y ahora en este sexto sello, al momento de abrirse, vamos a encontrar una serie de eventos muy catastróficos que vendrán sobre la tierra. Eventos nunca antes vistos que van a causar gran temor a los hombres, gran temor a todos aquellos que moren sobre esta tierra. Esta palabra que encontramos en el sexto sello, que tiene que ver con el terremoto, que tiene que ver con la luna como sangre, el oscurecimiento del sol, es algo que el Señor Jesús también ya había profetizado de manera certera en el Evangelio de Mateo en su capítulo 24, versículos 29 y 30. Voy a dar lectura a esta porción de la Escritura. El Señor Jesús dice en su palabra, Evangelio capítulo 24, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta palabra que encontramos en el libro de Apocalipsis no es exclusiva de este libro. El mismo Señor Jesús se hace presente como profeta. De hecho, Él es el profeta por excelencia. Al Señor Jesús lo podemos ver como apóstol, lo podemos ver como evangelista, como maestro, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, pero también como el más grande profeta de todos los tiempos. Y vemos cómo el Señor precisamente está anunciando el oscurecimiento del sol y estos eventos cósmicos mismos que registra el libro del Apocalipsis, pero también de la misma manera estos eventos se hacen presentes a lo largo de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, también el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Amós, el profeta Joel, hablan de estos fenómenos que van a ocurrir dentro de no muchos días, porque sabemos que la venida del Señor se ha acercado en gran manera. Las palabras del Señor se están cumpliendo, el aumento de la ciencia. Podemos ver terremotos, pestes, hambres, falsos cristos, falsos profetas. Todo esto está apareciendo y no es más que el cumplimiento certero de la palabra del Señor. Isaías en su capítulo 13, versículo número 10 y 11. Voy a leer también, mis amados hermanos, esta porción de la palabra y nos vamos a dar cuenta cómo encontramos estos cataclismos cósmicos revelados en la palabra del Señor. Dice Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Entonces podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Por eso hemos dicho a lo largo de este estudio, el hombre tiene que volver a la palabra del Señor, a la Escritura, porque esta fue inspirada divinamente por el Señor para que los hombres escribieran su voluntad. No tenemos que ir a esos videntes, a esos falsos profetas que tienen profecías muy ambiguas, imprecisas, pero toda la palabra profética de Dios es certera y se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Tal es así que los grandes descubrimientos de la arqueología, con todas sus ciencias auxiliares, están dando evidencia y testimonio que la palabra de Dios es verdad. Entonces, vamos a ver cómo es que se presenta la apertura de este sexto sello. Vamos a ver eventos muy extraordinarios y dice la Escritura que Juan, cuando ve que se abre el sexto sello, dice: he aquí hubo un gran terremoto. 1, un gran terremoto. 2, el sol se puso negro como tela de silicio. 3, la luna se volvió toda como sangre. 4, las estrellas del cielo cayeron. 5, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. 6, dice que todos los reyes de la tierra tuvieron gran temor. Entonces, lo primero que vamos a ver en la apertura del sexto sello tiene que ver con un gran terremoto. Todos hemos experimentado lo que es un terremoto o un temblor o un sismo.
Este tipo de fenómenos se debe a diferentes causas debido al movimiento de las placas tectónicas que se encuentran a muchos kilómetros a profundidad sobre la Tierra, se mueven y liberan energía. Se puede deber al nacimiento de los volcanes internos en el mar y podemos ver cómo este fenómeno llamado sismo, terremoto, que es un movimiento brusco de tierra, puede causar gran temor a los hombres, porque es algo que se sale de nuestro control y podemos ver cómo los hombres se humillan, claman, se atemorizan. Entonces, hay diferentes formas para medir la intensidad de estos sismos, pero la Biblia está describiendo un gran terremoto. No sabemos la magnitud, el alcance que este va a tener, pero la Biblia nos dice que todo monte, toda isla fue removida de su lugar. Entonces, en esta mañana vamos a entender el significado de este sexto sello desde el punto de vista literal y también simbólico. ¿Qué es lo que nos enseña la bendita palabra del Señor? Cuando se abre este sexto sello, vamos a entender que es el tiempo de retribución de parte de Dios hacia el hombre. La palabra retribución tiene que ver con un pago, tiene que ver con una recompensa, y la Biblia llama a estos tiempos tiempos de gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo número 1, versículos 6 al 10, dice la palabra: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y Romanos, en su capítulo 1, versículo 18, también dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando que tarde o temprano Dios va a dar retribución al hombre por sus acciones, por sus obras, por su reacción, por su valor que le dan a Dios, por el concepto que tienen de Dios y por lo que Cristo, el Hijo amado del Señor, hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en la apertura del sexto sello vamos a encontrar esos tiempos de retribución de parte de Dios al hombre. Y lo primero que vemos entonces es un gran terremoto. La tierra es sacudida. Y como he dicho hace unos momentos, todos hemos experimentado este tipo de fenómenos que causan gran temor, que causan gran daño sobre la tierra, sobre los edificios, sobre las estructuras. Y hoy día el hombre, los ingenieros civiles diseñan, proyectan estructuras cada vez más resistentes a los sismos, a los vientos, a los fenómenos naturales, con la finalidad de que estos resistan. Pero la palabra de Dios nos dice que en tiempos no muy a futuro vendrá un gran terremoto. Dice este hombre, el profesor Daley, dice que en los últimos años los terremotos han causado la pérdida de millones de vidas humanas, pero que los peores terremotos aún están por suceder. Y esto la ciencia lo dice.
tenemos diferentes fallas en la tierra, fallas que están esperando el momento para liberar energía, la falla de San Andrés y otras fallas que encontramos a lo largo de todo el continente americano, fallas que están prestas para sacudir la tierra. Y el mismo Señor, hemos dicho, habla de terremotos en diferentes lugares. Y cuando usted vea las noticias, se va a dar cuenta que encontramos terremotos en diferentes lugares. Y dice la Escritura, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Es probable que con el sacudimiento de la tierra por causa de los terremotos, los sismos, los volcanes empiecen a activar de tal manera que entren en un gran periodo de actividad, de erupción, lanzando cenizas, lanzando polvo, rocas al espacio, a la atmósfera, y esto pueda causar el oscurecimiento del sol, pueda causar que la luna se vuelva roja como sangre, como dice la Escritura. Aunque hoy día vemos como científicos empiezan a llamar lunas de sangre, luna azul, la luna súper grandes, la superluna. Entonces, estos fenómenos están empezando a ver en estos nuestros tiempos. El profeta Joel, en su capítulo número 2, también ya había hablado de estos fenómenos que vendrían sobre la tierra. Joel, en su capítulo 2, versículo número 30 y 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estos sucesos que el profeta Joel hablara 800 años antes de Cristo, hoy se están cumpliendo ante nuestros ojos. La ciencia habla de las lunas de sangre, la ciencia habla de la superluna, y la palabra del Señor nos dice que estos fenómenos serán cada vez más constantes, y en el periodo de gran tribulación a causa de ese gran terremoto, entonces el sol se oscurecerá y la luna se convertirá como si fuera de sangre. Hoy día este fenómeno que se ha visto a través de estos meses se debe precisamente a las diversas partículas de polvo, de humo y de niebla que hay en el cielo. Fenómenos que hoy día estamos viendo con nuestros ojos. Hay un autor llamado John H. que escribe el libro 4 lunas de sangre. Y estas lunas que se hicieron presentes hace no muchos días coinciden precisamente con algunas fiestas judías. Y muchos están relacionando estos eventos con el día glorioso de la venida del Señor. Y estos fenómenos cósmicos que estamos viendo en el cielo, en la tierra, los eclipses, el alineamiento de los planetas, estos fenómenos nos están enseñando que la venida del Señor está cerca, que los tiempos del Señor se han acercado y que nosotros hemos de estar preparados, como dice la Escritura, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Fenómenos cósmicos que día a día se están haciendo más evidentes y más palpables. Fenómenos que años atrás no nos hubiéramos imaginado. Por eso es importante, iglesia, que empecemos a mirar hacia las alturas. Hay una anécdota de una aguilucha
que se perdió entre los pollos de la tierra de una granja. Y dice la anécdota que aquella aguilucha constantemente alzaba sus ojos al cielo, hasta que un día vio a su madre águila y empezó a remontar el vuelo. Esa aguilucha que había crecido entre los pollos sabía que no pertenecía a la tierra y por eso elevaba su mirada al cielo, porque sabía que allá estaba su habitación. Así hoy día el creyente, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso levantemos nuestra mirada al cielo, porque nuestra redención está más cerca. El sol se oscurece como tela de silicio, la luna se vuelve toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Para nadie le es desconocido estos fenómenos conocidos como asteroides. Hoy a través de las noticias vemos y dicen un asteroide se acerca peligrosamente a la Tierra. Los asteroides tienen que ver con rocas, con piedras de diferentes tamaños que amenazan la Tierra. El científico y astrónomo, profesor de ciencias planetarias del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice, llamado Richard Vincent, dice que 20,000 asteroides amenazan la Tierra. Por eso no es de sorprendernos lo que dice la Escritura cuando dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Fenómenos que se están dando en nuestros tiempos, fenómenos que están sucediendo ante nuestros ojos. Por eso es importante entender los tiempos del Señor. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos fenómenos van a traer diversos cambios climatológicos sobre la tierra, temor, espanto y desesperación sobre todos los hombres. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hemos dicho que cuando tiembla todo se mueve, todo es removido, porque es el poder de Dios manifestándose. Sabemos también que la tierra es protegida por la capa que se llama atmósfera, que es una capa de gases que rodea la tierra y que tiene diversas funciones, como proteger la vida, absorbiendo gran parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono, ya que actúa como un escudo protector también en contra de los meteoritos, los cuales se desintegran cuando entran en contacto con la atmósfera. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el cielo se desvaneció. Tal parece que esa protección que hoy día la tierra tiene va a ser quitada. Entonces imaginemos los grandes desastres cósmicos que vendrán sobre la tierra. Fenómenos nunca antes vistos se irán intensificando día a día. Y dice la palabra que entonces los reyes de la tierra, los grandes, empiezan a tener gran temor por estas situaciones que se empiezan a ver en la apertura del sexto sello. No hay excepción alguna, dice la palabra, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces vamos a encontrar
en esta actitud de estos hombres, una actitud de espanto, de temor, de miedo, pero sin embargo no encontramos una muestra de arrepentimiento. Ahora bien, vamos a entender este pasaje, lo hemos visto, estudiado en esta mañana de manera literal, tal y como lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero también vamos a ver cómo la palabra del Señor nos habla de terremoto en la Biblia, refiriéndose al clamor, a una conmoción violenta dentro de la humanidad. Dice Ageo en su capítulo número 2, versículo número 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquel gran terremoto que describe las Sagradas Escrituras también puede referirse al sacudimiento de las naciones, al sacudimiento de la gente. Por eso el libro de los Salmos dice: titubearon los reinos, bramaron las naciones. Entonces, en el día de la ira del Señor, las naciones serán sacudidas, las gentes serán trastornadas, como dice la palabra del Señor. El sol y la luna se oscurecerán, dice la palabra del Señor. Cuando vemos Eclesiastés en su capítulo número 12, encontramos una palabra interesante. Y dice versículo 1 y 2, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Este pasaje está haciendo mención a los días de la juventud y dice a los jóvenes: acuérdate de tu Creador antes que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, haciendo referencia a los años grandes de la tercera edad, cuando viene la vejez. Y dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando se es joven se tiene una gran cantidad de ilusiones, de metas, de sueños por alcanzar. Pero cuando se llega a la vejez, todos esos sueños empiezan a terminar. El sol se empieza a oscurecer, la luna, la lluvia empieza a venir y ya no hay más metas. Es por eso que también en ese día grande del Señor, dice la Escritura que las naciones serán sacudidas y entonces terminarán los sueños, terminarán las metas, terminarán las ilusiones, porque entonces serán épocas de gran calamidad. Y las estrellas del cielo, dice, cayeron sobre la tierra. La palabra estrella en las Sagradas Escrituras también se refiere a los gobernantes de las naciones. Se refiere a esos altos personajes, y el cielo significa la órbita política de altura y de cultura. Entonces la Biblia nos enseña que durante la apertura del sexto sello, esos grandes hombres de política, de ciencia, de arte, van a caer ante el día grande y espantoso de Jehová. En esos tiempos se terminarán las ilusiones, los sueños, porque será época de gran tribulación.
entonces vean el cumplimiento de la palabra. Un terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna como sangre, la caída de las estrellas, grandes eventos que traerán catástrofes, pero también se refiere a que las naciones poderosas del mundo serán sacudidas y sus reyes y sus gobernantes y esos hombres que se encumbran, que están en eminencia, serán sacudidos y caerán por la mano poderosa de Dios. Esto lo podemos ver en las sagradas escrituras. Vemos cómo cayó Nabucodonosor. Vemos cómo cayó el rey de Tiro, porque nadie puede sostenerse ante la presencia del Señor. Y dice la escritura, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La palabra monte también significa reino y significa gobierno. Y la isla también hace referencia a las naciones. Vamos a ver Zacarías en su capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Entonces, dice el 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces vean cómo la palabra monte se refiere a un reino, a un gobierno. Jeremías en su capítulo 51, versículo número 25. Vamos a leer esta palabra también. Dice la escritura, Jeremías capítulo 51, versículo 25. No, está mal esta cita, pero dice una parte de la escritura, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Jeremías, estoy leyendo Isaías. Jeremías capítulo 51. Déjenme buscarlo. Jeremías 51, aquí está. Versículo 25. Dice la palabra, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Esta palabra va dirigida al imperio de Babilonia. Y vean cómo dice el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Es por eso que en la apertura del sexto sello dice la palabra que ese gran terremoto sacude a las naciones. Y dice la escritura que caen los gobernantes de la tierra. Aquellos hombres poderosos, aquellos políticos serán estremecidos por causa de la palabra eterna del Señor. Y vemos lo que dice la escritura, como aquellos hombres poderosos, capitanes, ricos, siervos, libres, tienen temor de este gran día espantoso del Señor. Hoy podemos ver cómo las naciones se enseñorean de las más débiles. Podemos ver a hombres poderosos que humillan a los pobres. Podemos ver a hombres que se encumbran en las alturas, que se aprovechan de una posición para hacerse millonarios. Podemos encontrar a hombres en las alturas. Pero quiero decirles, amados hermanos, que viene el día cuando todos esos hombres que se olvidan de Dios,
que se burlan de Dios, que se olvidan de Dios, que roban, que caen en corrupción, serán abatidos, como dice la Escritura. Y entonces dirán aquellas peñas, aquellos montes, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque nadie puede esconderse de Dios. Un día el Señor traerá a juicio a los hombres. Un día el Señor hará justicia sobre esta tierra. Y el hombre no tendrá a dónde esconderse o hacia dónde huir. El único lugar válido y legal para que hoy día el hombre pueda ser libre y encontrar un refugio seguro es acercarse a aquel que murió en la cruz del Calvario. Ese es el lugar de la misericordia de Dios. Ese es el lugar que Dios ha provisto para que hoy día el hombre alcance misericordia y el oportuno socorro. La palabra de Dios nos está enseñando que un día Dios hará juicio sobre esta tierra. Un día las naciones serán sacudidas a través de grandes catástrofes. Los hombres caerán. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Por lo tanto, no desprecies el llamado que Dios te hace a ti en esta mañana para que vengas a Él. No esperes estos tiempos de gran tribulación. No esperes estos tiempos donde grandes terremotos sacudirán la tierra, donde los fenómenos sobre el sol y la luna y las estrellas irán agravando cada día aún más. No esperes esos tiempos de gran tribulación. Hoy hay unos brazos que te esperan. Así como el padre esperaba al hijo pródigo que se había ido, se había alejado de casa, había malbaratado su herencia, pero cuando viene a casa aquellos brazos amorosos del padre le reciben. Así hoy Dios tiene abierta la puerta de la gracia con esos brazos amorosos abiertos y que te esperan para recibirte. Por eso yo te invito para que tú rindas tu vida y tu corazón al Señor. Para muchos hombres, el libro del Apocalipsis y sus profecías son fantasías, son sueños. Para el hombre le es más fácil creer en esos videntes que aparecen en internet, en la televisión, en esos horóscopos, en esos profetas de la antigüedad. Les es más fácil creer en ellos que creer en la palabra profética de Dios. Pero como hemos dicho, así como la palabra se ha ido cumpliendo al pie de la letra, no dudemos que esto que estamos estudiando a través del libro de Apocalipsis, de la misma manera se ha de cumplir al pie de la letra. Muchos hombres hacen a un lado la bendita palabra del Señor, pero yo quiero decirles que esos hombres orgullosos, soberbios, altivos, esos gobiernos que se enseñorean de los pobres, de los humildes, tarde o temprano caerán ante la majestad de Dios y serán humillados y toda soberbia será cortada. Por ello, mis amados, no esperemos esos tiempos que empezamos a mirar y a vivir. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y recuerda que todos hemos de dar cuentas a Dios de nuestras acciones. Y que la vida no termina en la tumba.
Porque como hemos visto a través de estos estudios, la vida empieza cuando el hombre muere. Y es importante preguntarnos en dónde hemos de pasar la eternidad. Pablo dice en la palabra que estar en esta tierra es bueno, el vivir es excelente, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Por eso, hermanos, preparémonos para el encuentro con el Señor. Cristo viene y hemos de estar preparados. Iglesia, prepárate. Estos estudios del Apocalipsis se van a ir uniendo, mezclando unos con otros y vamos a ir entendiendo los planes perfectos del Señor. Oremos a Dios, que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé revelación. Iglesia, afírmate. Iglesia, no vuelvas atrás. Iglesia, sé fiel hasta la muerte, que el Señor nos dará la corona de la vida. Muchas bendiciones, excelente tarde, Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, a la 1:00 p.m. para seguir con nuestros estudios de este libro. Dios te bendiga.